Buenas, mi nombre es Jamie de Jesús Escalante Heredia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy vamos a realizar un análisis sobre qué es la ciencia en realidad, una relación con el conocimiento científico, el consenso, el disenso, la diferencia entre ciencia y pseudociencia. De esta manera, haciendo una reflexión epistemológica contemporánea, podemos decir que el concepto de ciencia como generadora de verdades absolutas ha ido cambiando y actualmente ha tomado una característica de ser mucho más dinámica, crítica y socialmente situada. Diegues nos dice que la ciencia no debe verse como o entenderse como un depósito de certezas absolutas, sino como una práctica y que implica racionalidad colectiva y que debe estar orientada para la producción del conocimiento. De tal manera vamos a observar un poco y hacer una reflexión sobre el conocimiento científico y cómo se relaciona con cada uno de los conceptos dentro de este trabajo, como es el disenso, el consenso y una comparación entre ciencia y pseudociencia. A continuación vamos a hablar sobre conocimiento científico, visto como un saber estructurado y validado que se basa en métodos empíricos racionales que han permitido la comprensión y la explicación de fenómenos naturales. De esta manera vemos que se utiliza un lenguaje mucho más matemático que busca establecer leyes universales, crear hipótesis, teorías que sean comprensivas y coherentes y que tiene como fin poder garantizar la objetividad de la consecución de esos errores, poder hablar sobre esos errores y debatirlos para poder contribuir al conocimiento. Por otro lado, el papel que juega el conocimiento científico en la generación de políticas. La ciencia y el conocimiento científico proporcionan una evidencia para la toma de decisiones informadas. Además, se vuelve una evidencia objetiva y fundamentada que guía la formulación de políticas efectivas basadas en datos, contribuyendo a la solución de problemas sociales y también ambientales. Ayuda además a alcanzar objetivos con mayor rapidez, acierto y seguridad. La ciencia no nos dice cuáles son esas multas o cuáles son esas sanciones que se deben hacer en entornos políticos, pero sí muestran una guía cómo deben ser abordarse esas prioridades sobre ciertas situaciones que se puedan estar presentando y problemáticas de cómo deben ser abordadas. Las decisiones políticas deben considerar factores sociales, económicos, políticos y deben ir agarrados desde la ciencia. Aunque la ciencia juega un papel importante, no sustituye la responsabilidad de los gobernantes para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué es el consenso? El consenso es un acuerdo que se da o que ocurre dentro de una comunidad científica sobre la validez de ciertas teorías o hipótesis, después de que se ha superado un momento de una rigurosa examinación de las pruebas y se ha validado cada una de ellas. Aunque el consenso no garantiza una verdad absoluta, sí da un indicador hacia las teorías, cómo pueden ser aceptadas y se han ido demostrando efectivamente y razonablemente. El consenso está fundamentado en teorías que han sido puestas bajo la luz de las críticas y que están suscitadas a llegar a acuerdos. Además, el consenso es necesario para establecer una base para un avance científico. Por otro lado, tenemos el disenso y cómo juega un papel dentro de la ciencia. El disenso es una divergencia, un contraste de opiniones y teorías que ocurre dentro de la comunidad científica y que juega un papel también muy importante porque fomenta mucho el debate, la revisión y la mejora continua del conocimiento. Estas discrepancias entre científicos sobre teorías e hipótesis ayudan a depurar los errores, a eliminar prejuicios, fomentar progreso científico y además puede ser también muy beneficioso, sobre todo cuando las investigaciones no son de muy buena calidad y pueden provocar una discusión y conducir a una comprensión más completa del estado del conocimiento. Aunque el disenso es muy importante para que pueda darse un avance en el conocimiento,
Este debe realizarse bajo unos estándares rigurosos y una fundamentación previamente establecida. Ahora vamos a ver un poquito sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia. La ciencia nos habla que se caracteriza por un rigor metodológico, sistemático, con una capacidad de comprensión empírica, una estructura institucional que fomenta la crítica, la racionalidad y la autocorrección. La ciencia también se basa en la observación, en la experimentación, en el análisis crítico, en el rigor metodológico, en la verificabilidad. Por el contrario, la pseudociencia carece de todas estas características, especialmente en una estructura institucional que promueva la revisión y la corrección de errores. También la pseudociencia suele incurrir en explicaciones que no están contrastables y que carece de una evidencia empírica sólida, como sí ocurre en la ciencia, y no sigue estándares metodológicos. De esta manera podemos decir que cada uno de los postulados que se han trabajado en este análisis nos podemos dar cuenta que el conocimiento científico guarda una relación muy importante con la formulación de políticas y cómo actúa el consenso y el disenso dentro de su interior, que nos permite reconocer que la ciencia no es un sistema de verdades absolutas, sino que por el contrario se convierte en una práctica racional colectiva y que está orientada a la construcción de explicaciones objetivas y revisables. Diegues nos dice que la objetividad científica no se fundamenta en la ausencia de los desacuerdos, sino en la existencia de procedimientos que puedan conllevar a la crítica y a la evaluación, lo cual fortalece la confiabilidad del conocimiento. De esta manera podemos decir entonces que la ciencia debe convertirse y entenderse como una práctica social, crítica, colectiva y provisional, que se construye desde la objetividad a través de debates informados y la evaluación pública que sea evidente. Muchísimas gracias.